Hola, psicronautas, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este nuevo programa llamado Ecos de Corvin. Mi nombre es Aida de Mexicamelot y bueno, este programa es muy especial para mí porque se viene gestando desde hace bastante tiempo. Como ustedes saben, Mexicamelot es un espacio en el cual estoy invitando a diferentes tradiciones a sentarnos ante esta mesa redonda y poder intercambiar información que nos sea de utilidad para esos tiempos tan increíbles que estamos viviendo. Entonces, el día de hoy iniciamos con este nuevo proyecto y les quiero platicar un poquito acerca de qué es esto de Ecos de Corvin, porque ese es el nombre. Bueno, Corvin es uno de los nombres que se le asigna al Castillo del Grial. Entonces, ¿qué es esto del Castillo del Grial? Bueno, el Castillo del Grial es un lugar, se dice que puede ser un lugar físico donde vivía un rey que era el guardián del Grial, pero también es un lugar místico, un lugar mágico y aparece principalmente en las leyendas artúricas, sobre todo en textos como Percival de Chrétien de Troyes y en otras tradiciones posteriores. Entonces, es un lugar donde se custodia el Santo Grial. Y uno de los temas más importantes para mí, en lo personal, y que está informando el trabajo de Mexicamelot, tiene que ver con precisamente la búsqueda del Grial. ¿Qué es la búsqueda del Grial? Pues la búsqueda de nuestro por qué, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es mi lugar en el universo? Esa es nuestra búsqueda personal. Cada quien tiene un santo grial. Pero hablando arquetípicamente, el santo grial es un símbolo de la fuente divina, de la sanación también, de la vida eterna, de una conciencia espiritual y de una unión entre lo humano y lo sagrado. Entonces, el castillo del Grial no es solo un castillo físico, también es un estado liminal, es decir, un punto de contacto entre mundos, una puerta entre una dimensión y otra. Entonces es un castillo que aparece y desaparece, porque no va a haber tal vez una continuidad de tiempo con este programa de Cose Corbin. Va a aparecer y va a desaparecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, así como el castillo del Grial más bien no pertenece plenamente al mundo material, su naturaleza es iniciática. Entonces el castillo se aparece ante unos cuantos, ¿no? Unos cuantos que se eligen para poder llegar a él. Entonces, el castillo del Grial en estas historias mitológicas solo es visible para quien está preparado. Es decir, estás no necesariamente en búsqueda del castillo, pero en tu búsqueda del Grial se revela el castillo. Aparece únicamente cuando el viajero ha alcanzado un cierto nivel de pureza interior, de intención auténtica o de conciencia despierta. Entonces, por ejemplo, en el caso de las leyendas artúricas, Percival lo ve, pero lo pierde por no hacer la pregunta correcta. No basta con llegar físicamente, también hay que saber ver, hay que saber percibir lo que está más allá de la tercera dimensión. Esto simboliza que la sabiduría espiritual no se forza, se recibe. Este castillo del Grial también es un reflejo del estado interior. Existe cuando el buscador está alineado consigo mismo. Entonces, cuando hay duda, cuando hay ego, cuando hay miedo, desconexión, el castillo pues se va a desvanecer. En este sentido, el castillo del Grial aparece cuando hay una coherencia interna y desaparece cuando se rompe esa coherencia. Es un espejo del alma. Y otro punto importante, ¿por qué aparece y desaparece? Pues porque habita entre mundos, entre lo visible y lo invisible. Muchas tradiciones coinciden en que el castillo está en otro plano, fuera del tiempo-espacio, ¿no? O en el centro del mundo. Y es por esto que se puede manifestar y retirar, así como ocurre con otros lugares místicos como son Avalon, Shambhala o el Reino de los Cielos en la clave mística, ¿no? Todos son lugares espirituales, no son lugares geográficos. Además, es un lugar que protege el misterio. ¿Por qué? Porque el grial no es un objeto para ser poseído. El castillo desaparece para proteger lo sagrado de la apropiación. Solo quien llega sin ambición y sin deseo de control puede permanecer en su presencia. Entonces, si yo quiero verlo de una manera muy simbólica y profunda, el castillo del grial eres tú, soy yo, somos todos nosotros. ¿Cuándo nos aparece esa verdad o cuándo aparece ese castillo del grial? Cuando estamos en contacto con nuestra verdad, desaparece cuando nos alejamos de ella. Es algo que no se conquista, es algo que se experimenta, se vive, se habita. Y no se busca afuera, se recuerda, ¿sí? Entonces, por eso en las historias la leyenda artúrica, muchos caballeros lo ven una vez y luego pasan la vida intentando volver porque pasa frente, no te das cuenta del tesoro que tienes o te lo quieres apropiar y desaparece. Entonces, eh, esto es la razón por la cual elegí
este nombre de Ecos de Corbin, porque son como ecos del Castillo del Grial. Es decir, aquí vamos a traer a gente, va a aparecer y desaparecer, no hay una ciclicidad aún para este programa. Va a haber momentos en que va a haber programa y momentos en que no, así como el Castillo del Grial. Y nos va a traer esa información que nuestra alma está requiriendo para poder darnos esa fuerza y el impulso para nuestra búsqueda personal, la búsqueda de nuestro propio grial. Entonces, esa es la razón por la cual le he llamado a este nuevo programa Ecos de Corbin. Espero que lo disfruten mucho, sobre todo este primer episodio. Y bueno, pues recuerden suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que cada vez que tengamos un episodio nuevo vengan a ver qué estamos haciendo. Y sin más preámbulos, vámonos a nuestro primer episodio en el cual invité a uno de mis instructores de la escuela de Somefer aquí en México. Vamos a escuchar. Bienvenidos. Hola, sincronautas, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Aida de Mexicamelot y el día de hoy tengo un súper invitado para iniciar esta nueva serie de programas que se llama Ecos de Corbin. Licenciado Silverio Martínez, mi maestro de tarot hermético. ¿Cómo estás, Silverio? Hola Ida, bien, gracias. Saludos a todos tus sincronautas. Es un gusto Ah, estar aquí. Gracias mu- por cómo me presentas, pero yo considero que soy uno igual entre todos mis iguales. Ay, pero si eres mi maestro, porque déjenme les cuento que él Bueno, es, bueno, instructor, para que no te instructor sientas propiamente. incómodo. Eres mi instructor de tarot, que justamente el día de hoy vamos a hablar de tarot hermético, para eso invité a Silverio para que empecemos con esta serie de programas, hablando de temas que tal vez no mucha gente conoce o tiene la idea como equivocada. Y dije, bueno, ¿por qué no hablamos porque no es lo mismo hablar del tarot, es que esa rubia se lo estás sacando, ¿no? Hablar de un tarot hermético que te da otro tipo de conocimiento y por eso yo el día de hoy he invitado a mi maestro Silverio, bueno, a mi instructor Silverio, para que venga y nos platique un poquito de su experiencia con tarot hermético. Entonces, si gusta, Silverio, voy a poner la presentación que preparamos y que esa va a ser nuestra guía, porque déjenme les cuento que nos preparamos para poder traerles esta información que está, la verdad, padrísima, queridos sincronautas. Y este es el primer episodio de Ecos de Corbin, conociendo a Somefer. Pero bueno, antes de empezar, antes de entrar en materia, cuéntanos, Silverio, eh, ¿por qué, por qué es que tú entras en este campo de estudios herméticos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en entrar en este conocimiento y conocer estas diferentes tradiciones? A ver, cuéntanos un poquitín. Sí, claro, con gusto. Antes, si me das permiso, quiero agradecerte y felicitarte. Qué bueno que haya gente como tú que Ay, se gracias. ocupa, se ocupa en hacer este tipo de programas, este tipo de mensajes, utilizando la tecnología para tratar de hacer llegar estos conocimientos que en realidad son, no todos lo sabemos, pero realmente son muy importantes para todos nosotros. Ya el conocimiento está ahí y pues los interesados deberíamos de ser nosotros para tratar de acceder a él, ¿no? Entonces, Ujú. me agrada mucho tu labor y déjame Gracias. reconocértelo, ¿no? Ay, Y muchas qué bueno. gracias. No, y al contrario, No, gracias a ti por estar aquí, ¿no? Y a ver, cuéntanos, queremos conocerte en este campo de los estudios herméticos. bueno, mira, resulta que yo yo creo que desde muy joven tenía pues ciertas inquietudes, ¿no? No sé, hablo de cuando iba en la secundaria más o menos, recuerdo que salió la película esta de Star Wars y mi papá me regaló el libro Ok. y lo leí creo que en 1 o 2 días, un tema así. Era un libro de esos como para ilustrado, como para gente de esa edad, ¿no? Ujú. Sin embargo, lo leí muy rápido y mi papá me regañó porque me dijo que ojalá que así hiciera lo mismo con los libros de la escuela, ¿no? En fin, Claro. el punto es que vas creciendo y obviamente ese tipo de inquietudes también van como que madurando, no sé si es la palabra adecuada, Ujú, pero de repente ya después de eso encuentras a una persona que se llamaba, o se hacía llamar Lobsec Rampa, lees sus libros, te sigues ujú, interesando y, en fin, JJ Benítez, y te vas metiendo en ese tipo de inquietudes, ¿no? ujú, Y más adelante, más grande, me invitan a una de las famosas sociedades iniciáticas y conocí a gente que estaba dentro de ellas. Y, pues ahí incursionando, me llamó mucho la atención todo el conocimiento y empecé a ver que tenía algo de forma. Sin embargo, yo estaba un tanto, me quedaba como que me quedaba
incompleto. Yo decía, aquí debe haber algo más, no creo que se quede en el plano material o en el plano físico, ¿no? Yo creo que estos estudios tienen algo más de profundidad pues no porque la gente con la que estaba lo hiciera con dolo o algo, sino que simplemente la instrucción a lo mejor no era la adecuada para con ellos mismos, ¿no? Mm, Y resulta que curiosamente ahí, al ir avanzando en esos estudios, conozco a una persona muy aventajada en los estudios, ya con grados bastante elevados y eso, que tú conoces, que es el maestro Luis Suárez Certuche. ujú, Ujú. Entonces, yo lo conozco porque él iba a darnos pláticas y conferencias y a mí me llamaba mucho la atención. Yo dije, esto sí tiene mucho sentido para mí, pero me quedaba yo, pero me falta, o sea, no con una plática voy a tenerlo todo. Entonces me empecé a acercar a él y un día que le hice el comentario de que yo me estaba sintiendo un poquito incompleto ahí en donde estábamos, me dijo, no te preocupes. Ve a tal lado, tal fecha y vamos a platicar un tema bastante, más o menos igual, pero en otro orden de ideas. Para no enrollar mucho esto, fui a esa cita. Recuerdo que era un sábado por la tarde en Ciudad Satélite, por acá por Naucalpan, en el Estado de México. Y había gente también que pertenecía a la institución donde estábamos, pero también había gente externa y empezamos a tener una plática. Resulta que es una escuela que se llamaba Sumefer, que yo no conocía y que era del maestro y que tenía mucho tiempo y que yo no sabía, conociéndolo ya de un tiempo estando ahí en esos estudios, yo no sabía, hasta ahí me di cuenta, o más bien la conocí y me enteré. ok. Era una escuela muy similar, pero estaba seccionada, pero no era, porque las instituciones o órdenes iniciáticas tienen un grado de secretismo, Ujú, una cuestión de que estando ahí no puede ser tan abierto el conocimiento o todo lo que se maneja dentro. Y esta sí lo era, aunque traía muchos conocimientos que tenían que ver con órdenes muy similares. ujú, Entonces lo conozco, me lleva allá y empiezo a estudiar lo que él da y me doy cuenta que tenía mucho que ver con lo que estábamos estudiando allá, si tú quieres, con una estructura un tanto distinta, pero el conocimiento era el mismo la verdad es que he aprendido mucho más en menos tiempo estando en esta escuela que en los años que estuve en la otra. Entonces, así fue que yo fui a dar ahí, pero básicamente por la inquietud en los conocimientos ocultistas, en los conocimientos de la mística, de las religiones, que todo esto obviamente tiene que ver con las religiones, ¿no? ujú. Yo creo, no sé Eso fue. si es, bueno, por lo que hemos platicado antes, ya te conozco un poco más, pero obviamente, bueno, ahorita se van a enterar los sincronautas. De lo que hemos platicado antes, me parece que muchos de los que estamos en una búsqueda de información de otro orden, ¿no? No como esa primera capa o esa capa superficial de la cual hablas, que muchas escuelas, eh, así llamadas herméticas, por llamarlas de alguna manera, te manejan, se quedan como que en cierto nivel un poquito básico, ¿no? Pero cuando uno está en esa búsqueda de respuestas, ¿no? De, bueno, ¿y qué hago aquí? ¿Y por qué el mundo es como es, ¿no? ¿Y quién es Dios? ¿O qué es Dios? ¿O qué es la creación? Empezamos a hacernos esas preguntas. Y yo creo que eso tal vez fue lo que te pasó a ti, que a mí me ha sucedido y seguro mucha gente que escuche esta charla le ha sucedido de que empiezas con esas preguntas y de pronto va a haber gente a tu alrededor que se empieza a dar cuenta y ahí es como empezamos a hacer conexiones que nos llevan, ¿no? A pues a nuestras diferentes escuelas, porque también nos movemos en diferentes escuelas dependiendo de, pues las necesidades, podría decir, de tu conciencia y de tu alma, ¿no? O sea, como que empezamos tal vez en el kinder, después te mueves al equivalente a la primaria, secundaria y bla, bla, bla. Pero esa inquietud yo siento que mucha gente la tiene desde muy temprana edad. Yo creo que así fue en tu caso, ¿no? Que tú ya tenés esa inquietud desde muy joven, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que todos tenemos una cierta herencia, vamos, obviamente genética de nuestros padres. Mi papá, por ejemplo, en su caso era un hombre muy estudioso y muy estudiado también, Mm, pero muy católico, muy religioso. Sin embargo, los libros que yo encontraba y leía eran los de él. O sea, ujú, era muy claro. curioso, ¿no? Porque Ujú, es gente que es muy preparada, etcétera, etcétera, y detalles así, y a veces no se dan cuenta de que
déjame decirlo de esta manera, el conflicto interno que pudieran tener en cuanto a, sí, yo soy muy religioso y creo en Dios y esto, pero ¿por qué esto? ¿Por qué se dice esto? Eso mismo los lleva a ser así de estudiosos, ¿no? Ujú, Entonces, muchos de los libros que yo encontraba eran básicamente en dos lados, en la biblioteca de mi papá y ujú. en la de un tío primo de mi papá. Entonces, cuando íbamos de visita a la casa de mi tío, pues yo lo primero que hacía era meterme a la biblioteca, ¿no? Ir a buscar libros ahí que me llamaran la atención. Pero sí, o sea, sí creo que fue una cuestión que me inquietó desde joven. Soy una persona normal, toda la vida he tenido mis amigos y me ha gustado convivir con ellos y etcétera, etcétera. Ujú. Eso no quiere decir que sea alguien como diferente, por llamarlo de esa forma. Soy igual que todos, me gusta lo mismo que a todo el mundo, ir al cine, la música, el deporte, etcétera. Pero sí tengo mucha inclinación y mucho, como avidez de conocimiento, ¿no? Inquietud por conocer cada vez más esto. Que porque, por dicho sea de paso, mientras más lo estudias, y eso ya lo hemos platicado, como tú dices, conociéndonos un poco, mientras más lo estudias, más te das cuenta de que no vas a terminar, ¿no? O que Oh, sí. más te metes en esto. Necesitamos muchas Así vidas es. porque de plano en una no, no nos alcanza el tiempo y es tanta la información bueno, y sobre todo ahora, ¿no? Con el internet, hay tanta información disponible que yo creo que algo que hace mucha falta es esa parte del discernimiento, porque hay mucha información que parece muy real y verídica y hay otra que te das cuenta que no, eso es lo verdadero. Y hay gente que desafortunadamente utiliza información que en apariencia es espiritual o así, pero con otros fines. Entonces, mucha gente está en esta búsqueda. Yo no lo llamo búsqueda espiritual, sino más bien en una búsqueda de crecimiento de conciencia, de ese entender, por ejemplo, quién soy yo, cuál es mi lugar en el mundo, etcétera. Esas preguntas que todos los que estamos en estos estudios nos hacemos en algún momento. Y, y necesitamos ese discernimiento porque ahora más que nunca hay mucho ruido, hay mucha acceso a mucha información, pero también hay mucho ruido. Entonces, por eso para mí es importante y te agradezco tus palabras al inicio de esta charla. Para mí es importante compartir lo que a mí me ha sido de utilidad porque en nuestro andar nos hemos encontrado de todo, ¿no? Tú llevas más años activo en estas órdenes iniciáticas que yo, pero yo creo que si nos vamos al meollo del asunto de cuál es la experiencia cuando uno está en esta búsqueda, es que te vas a encontrar inevitablemente de todo, ¿no? Va a haber como decimos aquí en México, chile, mole y pozole. Entonces, ese discernimiento que te ayuda a decir, bueno, este conocimiento me es útil y este no. Entonces, qué padre que nos compartes cuál ha sido como tu experiencia, porque esto nos liga a cómo yo te conocí y también cómo yo llegué buscando, ¿no? Llegué también a Somefer. Entonces, si quieres, vámonos a la siguiente diapositiva para que nos platiques un poquito. Bueno, Claro. ya nos platicaste cómo llegaste a Somefer, pero también que nos platiques un poquito acerca de esta escuela, porque a diferencia de otras escuelas pseudo herméticas, y digo pseudo entre comillas porque ni siquiera se han establecido bien, esta escuela trae toda una estructura y toda una trayectoria. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de Somefer, por favor. Claro, con gusto. Lo que comentabas en relación a que yo tengo más tiempo que tú en cuestiones de instituciones iniciáticas, pues es lógico porque soy mucho mayor que tú, ¿no? O sea, pero tú a tu edad, la verdad es que es muy joven y la verdad tienes un avance muy, muy considerable en este tipo de cuestiones. En fin, Somefer, sí. Te digo que yo conocí al maestro ya, ¿qué te gusta? Más o menos por ahí del año 2016, 2018, más o menos, ¿no? Mm, Ya, digamos, de manera reciente, aunque tiene sus años, de manera reciente, pero una vez que lo conocí ya me enteré de lo que era SOMEFER, que es una fundación, la Fundación de la Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética, por cierto, AC, ujú, que fue inaugurada un 23 de septiembre de 1993 y de hecho se formalizó como es una asociación civil ante un notario público de la Ciudad de México, un 21 de octubre, perdón, de 1994, o sea, como formal, pero ya tenía, antes de esto ya tenía algún tiempo donde unos integrantes, eran cuatro,
No te puedo hablar de los otros tres porque no los conocí, pero el maestro Luis Suárez, eran compañeros del maestro Luis Suárez, eran tres más el maestro Luis Suárez, que estudiaban en estas órdenes iniciáticas que te digo, pero no solo, abiertamente lo comento, no solamente en masonería, sino también en la Golden Dawn y en otro tipo de, además de religiones hicieron viajes a Egipto, fueron a la India, o sea, estuvieron viajando y estudiando muchas cuestiones. A los otros tres te digo que no los conozco, ellos iniciaron lo que es Somefer, y después se fueron disgregando hasta que se quedó el maestro Luis Suárez solos. Tenían un edificio en la colonia Roma, yo no lo conocí, pero es lo que estoy de hecho, conozco gente que está estudiando con él desde aquellos entonces. Algunos de los instructores son parte de esa, de ese grupo de estudiantes. Y de repente, bueno, no de repente, más bien estos estudiantes junto con el maestro quieren, bueno, es su intención continuar con estas instrucciones, Ujú, porque ellos a su vez consiguieron un maestro que también, este sí lo puedo hablar también abiertamente porque lo he oído mucho del maestro Luis Suárez. Ellos consiguieron un maestro, no sé cómo dieron con él, que le llaman Jaime Rivas Roa, que incluso a veces ellos mismos dicen que probablemente ni siquiera era su nombre real, en fin, cuestiones de misticismo, ¿no? ujú, Pero era su maestro de alquimia. ujú, Y entonces ellos al tener este tipo de niveles de estudios en diferentes órdenes iniciáticas, que vieron que todo coincidía y que de alguna manera el maestro Jaime Rivas Roa, al enseñarles alquimia y conjuntó este tipo de conocimiento, se determina que los cursos que iban a dar a través de SMFER iban a ser iguales que los de Gotha, obviamente igual que los de, o sea, masonería primero, ¿no? Y luego Golden Dawn. O sea, la Golden Dawn se deriva de alguna manera de todas esas rupturas que tuvo la masonería desde hace muchos años. Después viene una especie de segregación también de Golden Dawn y se hace Bota, que es Builders of the Aditum, y uno de los integrantes que se llama o se llamaba Paul Foster Case, que tiene muchos libros, tú, ujú. tú ya tienes incluso material de él, Sí. este, es gente con la que el maestro y sus alumnos, o sea, más bien sus compañeros tienen contacto y determinan que como complemento para las enseñanzas del maestro Jaime Rivas, eh, incluyen lo que era tarot, cábala, sonido y color y finalmente alquimia, ¿no? Porque es una Ujú, especie, como tú lo dijiste hace rato, primero el kinder, luego la primaria, etcétera. ujú, Ese es de alguna manera, orden que le dan para que sea más fácil entender o aprender o conocer o tratar de tener una mejor conceptualización de estos conocimientos. Finalmente, en el año 2017 se desarrolla una página web que se llama Somefer también, igual que la escuela. Y ahí sí me puedo hacer yo partícipe porque ya cuando yo estuve con él me invitó a ser instructor, como tú dices, de tarot hermético y ya tengo con ellos pues algunos años, unos 6 años, 7 años trabajando con ellos. Y la página se llama Somefer, en donde están todos los cursos que les comento digitalizados y también algunos otros seminarios que son bastante recomendables para tener mejor acceso a este tipo de conocimientos, ¿no? ujú. Vamos a andar un poquito en todo este resumen que nos has dado, porque de hecho preparamos algunas diapositivas también para quienes no conocen al maestro Luis Suárez, que la verdad, impone mucho. Ah, ya me adelanté, perdón. Impone mucho, Sí. por eso yo te decía, te invité primero a ti, eventualmente aquí esperemos tenerlo también. Para mí va a ser un honor y un gustazo tenerlo aquí porque es una persona que se le nota todo el conocimiento que tiene, todo lo que ha estudiado, lo que ha viajado, lo que ha investigado. Es una persona con tantísimo, un acervo cultural y de información impresionante, que también justamente hace unos días tuvimos la oportunidad, bueno, es cierto, sí, hace unos días, no sé ni en qué día vivo, una disculpa, hace unos días nos dio una charla bastante interesante que seguro va a compartirnos en el portal o en el canal de YouTube de Somefer, que ahorita vamos a compartir también al final redes sociales y demás para quienes estén interesados en esta escuela. Él da todas estas charlas con una precisión y con tantísima, o sea, es impresionante. Yo la verdad sí le tengo total y absoluto respeto, pero además en una clase que él, yo ahorita acabamos de finalizar lo que sería Tarot 2A contigo como instructor, mi grupo, que teníamos dudas, ¿no? Acerca de uno de los arcanos
y se tomó el tiempo para venir a platicarnos del arcano y escuchar nuestras preguntas y sí, en principio lo ves y observen la imagen, Sincronautas, es un hombre que lo ves y se ve como un mago, o sea, tú lo ves como yo lo veo como un Merlín, no sé si tú lo ves igual que yo, pero así como un Merlín y sí, a mí la verdad sí me impone mucho, pero también eh, es una persona que te da ese conocimiento con el corazón, lo puedo decir, ¿no? Es una muy serio, pero al mismo tiempo con ese interés de ayudar a la gente compartiendo el conocimiento que él tiene, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más de tu experiencia con él. Sí, sí, tienes razón. Sí, es una persona que incluso, pues obviamente yo he estado con él muchas veces, pero me refiero personalmente. Y sí, incluso el brillo de sus ojos es distinto, ¿eh? Sí, sí, es Ujú, una persona que ha trabajado mucho con su cuerpo, ujú. hablando del famoso cuerpo de luz, y independientemente y no tengo que hablar alguna cuestión como tratando de inflarlo, ni mucho menos, no es No. necesario. De hecho, yo le comenté, maestro, pásame un currículum que tú consideres que sea el conveniente para decir, no, 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 a mí nada más di que en un momento dado que soy el presidente de Somafer, yo no necesito que se hablen mejor, o sea, vamos, es una persona muy humilde, él no quiere, a nosotros no nos gusta. Si te acuerdas en la plática anterior que tú dices del arcano, incluso yo fui muy breve para hacer la presentación de él y dijo, qué bueno que lo haces de esa manera, así lo eres. Entonces, detalles así. Sí, En fin, sí, sí impone. Sí es una persona que desde que lo ves físicamente tiene prácticamente 90 años y tú lo ves entero. sí, Entero, total. tiene memoria, tiene él camina por sí, él maneja solo, etcétera, Ujú, muchas cuestiones. Yo lo conocí, insisto, en esta orden iniciática que te comento, él tenía el más elevado de todos los grados y eh, pues sí, sí, lo quiero decir de esta manera, sí les hacía sombra a muchos de los de su mismo grado ujú, y se notaba, ¿no? Él decía, no, yo no puedo hablar mal de las personas que a lo mejor no tienen el mismo conocimiento, el nivel de conciencia que pudiera tener el maestro Luis, porque finalmente es eso, dice el maestro Luis, en gran medida, por no decir en toda la medida, el- los, eh, los alumnos dependen de la buena instrucción de los instructores, válgame, o por no totalmente de decir los acuerdo. maestros, ¿no? O sea, si no hay Claro. un buen instructor, obviamente no va a haber buenos alumnos. Ujú, Entonces, es importante que nosotros nos preparemos y que estemos siempre seguir este tipo de estudios, etcétera, etcétera. Tú sabes que yo he repetido todos los estudios que el maestro ha dado y sí, cada vez sigo aprendiendo cosas nuevas, ¿no? En ujú, fin, sí es un hombre muy, muy, muy preparado. Yo lo conocí ahí y yo me acerqué y le dije, oye, maestro, como que creo que hay cosas más allá de lo que están dándonos aquí. No, no, yo sé que ellos no lo hacen de mala fe. ujú, Es como, si quiero aprovechar, ¿no? Para hacer el comentario en el sentido de que es como en las religiones, ¿no? Yo soy católico, por ejemplo, pero muchos sacerdotes no dejan que desear, pero en muchas, bueno, algunos son delincuentes, pero eso ya es otro tema, ¿no? ujú. Lo que se sabe de algunos que han hecho cuestiones, digamos, atroces. No me refiero a eso, me refiero a algunos sacerdotes que de repente uno está en misa y por mucho que den la misa, dicen algunas cuestiones al dar el sermón que tú dices, espérame, eres sacerdote y estás hablando de religión, pero tienes ese tipo de impulsos o regaños o comentarios que como que no van con la religión. No sé si me... Incongruentes, Y claro. incongruentes, claro. Y no es que yo o incluso el maestro Luis coincidimos en eso, estoy prácticamente cierto porque lo hemos platicado, no lo hacen de mala fe, lo hacen también por una falta de instrucción, Claro. ¿no? O sea, todo eso se va derivando en eso. Ujú, Entonces, en este tipo de estudios ocurre lo mismo, por eso siempre es bien importante acercarse a una persona que sí te genera esa confianza, déjame decirle esa energía, esa buena vibra, ¿no? De que ujú. por aquí es, por aquí va, Sí. ¿no? Sí, de Ujú. hecho hay un arcano, y eso, quienes se animen a estudiar, que no hayan estudiado aún tarot hermético, pero que a mí me ha ayudado mucho a hacer ese discernimiento que es precisamente el hierofante, ¿no? Que es como tienes que escuchar esa voz que te va a indicar. No es una voz lisonjera, ¿no? No es una voz que te va a decir, o sea, si llegamos con un maestro, entre comillas, o como decía mi tía Julie, los maestros encendidos, ¿no? Que se creen maestros ascendidos, pero pues ¿de dónde? Que dicen, no, es que cuando hablan del yo, mi, o tú eres lo máximo
y mira, aquí en mi escuela tú te vas a hacer iluminado, cosas así, entonces, no, corre, ahí no es, ¿no? Ahí donde nos damos cuenta que un maestro es bueno. Y de hecho es una idea que tengo de un programa que quiero grabar, hablando de cómo reconocer a un maestro que sí realmente te va a llevar a un lugar adecuado para tu desarrollo. Hay formas de verlo. Y una muy clara que yo veo en el maestro Luis es esa congruencia de que, o sea, lo que habla lo vive. No es de que, ay, lo hablo por aquí, por afuera, ya estoy haciendo otra cosa, ¿no? Sino es un poco como hablar de, pues un león no te viene a decir que es un león, se le nota. Pues igual el maestro Luis se le nota que su nivel. Entonces, pues la verdad es una maravilla que con todo lo que hemos vivido en los últimos años como humanidad, ¿no? Que siga habiendo gente como él que tenga ese interés, porque él podría simplemente decir, bueno, pues yo ya lo sé, todo lo que sé, pues me lo quedo y me voy al monte, ¿no? Por decirlo así, me voy a iluminar. Y él lo que nos está ayudando a hacer es, no, él sigue transmitiendo este conocimiento para que la gente se beneficie de ello. Entonces, yo creo que es uno de esos maestros que es un regalazo tenerlo cerca, ¿no? No sé si tú también opines lo mismo que yo. No, totalmente de acuerdo, sí. La verdad es que yo agradezco el hecho de haberlo encontrado. Como tú decías, ¿no? La pregunta en sí fue cómo lo conocí en esa orden iniciática. Me Ujú, acerqué a él porque me di cuenta del nivel de conocimientos que tenían, pero para que te des una idea, nos daba pláticas, no clases en sí. Era una ujú, especie de conferencia dentro de la misma institución ujú, en donde te hablaba de niveles jerárquicos o jerarquías angelicales y ujú. arcangelicales, Ok. pero todo obviamente que tiene que ver con la Kabbalah. O sea, te Ujú, hablaba de que, o sea, a mí obviamente no aprendía en una sola sesión, pero me llamaba, me jalaba de ese tipo de conocimientos. Entonces, cuando me acerco a él y le digo eso y me dice, te invito a una plática así y esa, ya fue cuando conocí yo y de ahí me quedé con él. De ahí. Entonces, al tomar varios de los cursos, que yo creo que en unas diapositivas más por ahí vas sí. a dar algunos ejemplos. Ujú, Tomo los cursos y llega un momento en que me dice, a ver, Silverio, ven, ayúdame por favor como instructor de Sonafer. Y ya, la otra parte tú te la sabes en el sentido de que, maestro, ¿estás seguro que tú me tienes la confianza para que yo le... Y él me dijo, no, pues la pregunta es, ¿la tienes tú? Pues sí, digo, de alguna manera, pues claro que sí, ¿no? Entonces, nada más sí necesitaba que desde el principio él vigilara cómo estaba dando yo la instrucción para que obviamente fuera, pues en la forma adecuada, ¿no? No de claro, otra manera. claro, Entonces, y así fue como lo conocí y ya viste que, pues sí es una relación de alguna manera cercana con el maestro, ¿no? mucho, sí. Y eso me gusta mucho porque también como tú como instructor nos has dicho a mi grupo, por ejemplo, ¿no? De que tienen dudas, yo se las llevo al maestro y vengo y les traigo la información Entonces, es como ese compromiso que yo veo en todos los instructores de Somefer, que bueno, hasta ahorita he conocido a tres de ustedes, además del maestro Luis, em, está esa disposición de decir, si no sabemos la información, te la conseguimos, pero esa educación continua, porque como tú dices, no has dado una sola vuelta en cada uno de estos diferentes cursos, son varias, ¿por qué? Porque, y eso lo platicamos tú y yo previamente es que cada vez que regresas, y a mí me está pasando en esta segunda vuelta, que antes estuve en otra escuela, pero ahora, pues por alguna razón llegué con Somefer, ¿no? Y que lo agradezco mucho. En esta segunda vuelta digo, ¡oh! Ay, todo lo que yo no entendía la otra vez, ¿no? Entonces es muy bonito porque es un conocimiento que le sigues descubriendo cosas. Entonces, si gustas, vámonos a la siguiente diapositiva. Justamente, Claro. ya nos platicabas un poquito acerca de los cursos. Bueno, o sea, porque no es exactamente lo mismo lo que hace Somefer que de dónde deriva. Entonces, si quieres, pues platícanos un poquito más o sea, ¿qué hace diferente a Somefer de otras escuelas iniciáticas? Digo, como diferencia tal vez sea la suma del conocimiento, ¿no? El hecho de Ujú, complementar con diferentes formas de hacer el estudio, porque el conocimiento, también lo hemos platicado tú y yo en otros momentos, y el ujú. conocimiento es uno, ese ahí está, ese ya Así no se es. va a modificar. Aquí lo único que se puede modificar es la forma en la que se trata de instruir este conocimiento. Ese por un lado, pero también el compromiso que debe haber por parte
del alumno en caso de que ingrese a este tipo de escuelas, ¿no? El verdadero, lo realmente importante es hasta dónde quiero llegar, hasta dónde quiero conocer, ¿no? Ese es lo realmente importante. Pero bueno, a lo que tú te refieres es que es la suma del conocimiento que viene prácticamente de religiones, por llamarlo de esta forma, o incluso hasta ceremoniales, que tiene que ver con religiones, obviamente, Ujú, de anterior, más bien de los egipcios. De los ujú, egipcios, todo el mundo se fue todo el mundo, me refiero de aquellos entonces, se fue a iniciar Egipto. De ahí salen las tres grandes religiones del mundo, que son el judaísmo, el cristianismo Islam. y el islamismo, exactamente. Pero viene un compendio que tiene que ver, después de los egipcios, viene la cuestión de los hebreos, que de ahí surge el judaísmo. Sí, pero es un estudio religioso con gente que iba ahí y se dice que eran iluminados. Los libros sagrados los Sí. hicieron gente iluminada, porque cuando nosotros los estudiamos, a ti te ha tocado que Ujú, tocamos varios textos sagrados, no nada más el católico o el cristiano, si tú quieres. Vemos también la cuestión del Talmud, que de alguna manera forma parte de la Biblia, si tú quieres, del Antiguo Testamento, pero que también de alguna forma tiene sus ciertas diferencias, pero esas diferencias son una forma distinta nada más de enseñar lo mismo. Por eso es que se así es. va complementando todo esto. Ujú, Entonces viene lo que es los hebreos, y luego viene lo que se empezaron a hacer los rituales que tienen que ver con la masonería. De la masonería se deriva la Golden Dawn, cuando se empiezan a hacer muchos rituales. Platicábamos en alguna ocasión cuántos ritos masónicos se conocen en el mundo. ujú, Seguramente son más de 100, pero mucho más de 100. ujú, Y eso es lo que empieza a generar algunas cuestiones de decisión, ¿no? Tan es así que después se hace una nueva, o sí, una nueva que se llama Golden Dawn, la Orden de la Aurora Dorada, y de la misma Golden Dawn también empiezan a haber algunas decisiones donde se genera la que se llamó POTA o Builders of the Aditum, ¿no? Los constructores del templo. Y de ahí ese conocimiento lo toman estas personas, lo que el maestro Luis Suárez y sus compañeros, estudiando con el quien les comentaba que era su maestro de alquimia, que es Jaime Rivas. Lo complementan y entonces hacen Somefer, que yo, esa es mi apreciación personal, pero ujú. como tú dices, uno llega a donde y se queda en donde se siente a gusto, donde dice: De aquí soy, aquí es donde yo encontré el camino para este tipo de estudios, ¿no? Y por eso es que de ahí no me he movido. Entonces, si yo no sé si con eso contesto en sí tu pregunta de cómo se va haciendo todo este tipo de compendio, cómo se va complementando y por qué es que se estructura de esta forma las enseñanzas de Somefer, ¿no? Sí, porque yo al punto al que quiero llegar es como, yo voy dirigiendo, ahora sí que con mis preguntas voy dirigiendo hacia las joyitas de información que nos vas a ir regalando, porque hay algo que platicábamos el día de ayer que yo no era consciente de ello, no tenía idea, pero que me parece muy importante y que quiero compartir aquí. Y por eso, bueno, es importante saber que no es una sola escuela, o sea, aquí estamos hablando de un linaje que es un linaje en el cual, que eso también me gusta mucho, de este tipo de escuelas iniciáticas que son congruentes, que son linajes, no es que te lo ganes porque es que mi papá fue parte de, ¿no? También hay otra cosa que me gusta muchísimo de Somefer, es que cualquier persona que se quiera acercar va a encontrar un lugar, obviamente mientras uno sea respetuoso y haga el trabajo y demás, ¿no? Pero hombres y mujeres por igual podemos formar parte de este grupo. eh, pero es como, es un linaje en el cual, eh, lo platicábamos ayer, no es o sea, muchos son los llamados y pocos son los elegidos, pero yo te decía ayer, no es solo que son pocos los elegidos, porque llegó el dedo de Dios y, tú sí estás elegido y tú no. Lo platicamos ayer, es más bien, yo me elijo para hacer este trabajo, comprometerme con mi propia evolución y vamos, ¿no? Entonces, esta evolución que se ha dado, porque son diferentes maestros que estuvieron en diferentes escuelas y que terminan generando
lo que, por ejemplo, mi maestro Mike Weiss dice que son escuelas del alma. Para mí, si a mí me preguntas, Somefer es una escuela del alma. Es decir, es un grupo que está conformado para un bien mayor de la humanidad y que forma parte de estos linajes, porque sí, todo parte, digamos, en un principio desde Egipto y ya después, pues de ahí se parten estas tres principales religiones y luego de ahí que viene la Golden Dawn, que viene Builders of the Adytum, en fin, hay muchas otras escuelas iniciáticas que son como hermanas o primas, por decirlo así, que van llevando hasta, y yo quiero hablar de esto, por eso te hacía yo esta pregunta, que ayer me decía si yo no era consciente de que efectivamente, porque quien nos regala esta estructura metodológica fue el maestro Paul Foster Case con Builders of the Adytum. Y tú me contabas ayer, yo no sabía eso. Y yo dije, oh, por Dios, este chismecito está muy bueno. Este chisme espiritual está buenísimo. Porque eh, obviamente cuando uno va avanzando y ciertos maestros de cierto calibre pueden darse el lujo de llevar este conocimiento que está vivo al siguiente nivel. Y Paul Foster Case lo hizo, porque yo pensé que se había quedado en Builders of the Adytum y hasta ahí había llegado. Y yo tenía por entendido, y tú me iluminaste ayer literalmente, de que, pues el maestro Luis, con estos compañeros con quienes forma la escuela de Somefer, pues están llevando todavía ese conocimiento a otro nivel. Pero tú me decías ayer, me contabas que en realidad es que el maestro Luis también conoció a Paul Foster Case y Paul Foster Case estuvo enterado de cambios que tanto el maestro Luis como su maestro Jaime, como otros miembros fundadores de Somefer empezaron a como expandir este conocimiento original y él les dio su bendición. Entonces, no sé si nos puedas contar un poco más acerca de esto, porque a mí me voló la cabeza eso. Ayer dije, oh, wow. O sea, entonces sí, Somefer es como ya llevarlo a otro nivel, pero que tiene la bendición de la generación anterior. Sí, 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 así es. Obviamente yo no estuve presente en nada de eso, pero yo sé por el maestro Luis que él conoció, él lo ha dicho abiertamente en varias de las sesiones que hemos tenido, que él conoció a Paul Foster Case y con su grupo de trabajo hizo algunas, más que, más que modificaciones, más que cambios, como complementos. Por ejemplo, en relación a un cuadro que nosotros manejamos, tú lo has visto por ahí en algunas de las sesiones que tenemos, es los cuatro mundos del árbol de la vida y ellos hicieron el quinto, lo pusieron por ahí, lo acomodaron de alguna manera, una especie de gráfica, por llamarla de esa forma, con los nombres sagrados, con la numerología, lo que es toda la numerología que representa eh, la numerología sagrada cabalística, me refiero, ¿no? El hebraísmo. Acuérdate que cada una de las letras tiene un valor numérico, ¿no? Ujú. E hicieron la suma de los números de cada uno de las columnas del templo en base a los nombres. Y imagínate, por ángel, por planeta, por etcétera, etcétera, en sí, los mundos de cada uno este, perdón, del árbol de la vida, cada uno de los mundos, cada una de las columnas. Y resulta que todas daban el 666. Entonces, ese tipo de conocimiento se lo llevaron a Paul Foster Case y como tú dices, Paul Foster Case lo palomeó y lo incluyó de alguna manera, vamos, lo palomeó, ¿no? Pero más que como una especie de modificación, porque ahí si te fijas no cambia, más bien se complementa, ¿no? Eran informaciones complementarias como diciendo, oye, esto que se dice está correcto y nosotros hicimos esta forma de comprobación y nos resultó de esta manera. O sea, nosotros pensamos que está correcto. ¿Nos das tu visto bueno? Y entonces era, sí, claro, está bien. Por supuesto que lleva el visto bueno. Vamos a hacer una pausa en este momento en nuestra conversación porque tenemos una pequeña aclaratoria que hacer, maestro Silverio, y eso tiene que ver con esta conexión entre Somefer y con Paul Foster Case, porque bueno, nos traes un poquito más de información. A ver, cuéntanos, ¿qué otra información nos traes? Sí, comento que yo entendí mal con el maestro Luis Suárez, yo le entendí a él que él había conocido de manera personal a Paul Foster Case, pero él me hizo la aclaración de que fue con los tres amigos que él y sus tres amigos, los tres compañeros de estudios que les había comentado que tenían varios asuntos que propusieron, fueron a Estados Unidos, a las oficinas de Bota,
y no vieron a Paul Foster Case, pero la secretaria, que era también integrante, parte importante de BOTA, Builders of the Aditum, le tomó el papel, lo puso también ahí a un lado para entregárselo a Paul Foster Case y les hizo la sugerencia de que fueran a Colombia para que se lo entregaran a las personas que estaban haciendo las traducciones de los textos de Paul Foster Case. Y fue más o menos como se hizo este tipo de coordinación. Y lo hicieron, fueron a Colombia, los recibieron muy bien, tomaron los textos y eso es lo que sí tomaron como complemento, insisto, no modificando como complemento, ¿no? Sobre todo lo que les comentaba del 666 famoso, ¿no? Que lo ven como número de la bestia, pero no es eso. Entonces, el que sí conoció, porque esto sí, por algo yo cometí el error de entender mal con el maestro, el que sí conoció a Paul Foster Case de una manera más personal fue Jaime Rivas Roa, que era el maestro de alquimia de nuestro maestro Luis Suárez Certuche. Y era la aclaración que quería hacer. Nada No, más. Gracias, gracias. te agradezco mucho porque, bueno, nos estás dando más fundamentos para entender esto que veníamos platicando en la charla. Y bueno, pues muchas gracias y vamos a continuar entonces con nuestra charla porque hay mucho más que seguir indagando en este conocimiento acerca de Sommer. Gracias. Gracias. Sí, eso me voló la cabeza ayer que me lo estabas platicando. Digo, eso lo tenemos que decir en el programa porque a mí, y eso yo te lo dije, siendo muy honesta, cuando empecé dije, esto está diferente, ¿qué está pasando, no? Al curso anterior que yo tomé, y sí me causaba un poco de ruido, pero platicando contigo es que es natural, este es conocimiento vivo que se sigue expandiendo. Yo lo veo con mi maestro Mike en su escuela cabalística de él, que es una cábala distinta, que es la cábala de Toledano, pero él la está llevando todavía a otro nivel, y él me lo explicaba, es que este conocimiento está vivo y se tiene que adaptar a los tiempos modernos. Entonces, obviamente tiene sentido que vaya evolucionando, como dices tú, no es exactamente que se arregle, por decirlo así, sino más bien es que se está expandiendo porque la comprensión de la mente humana está creciendo. Y como nuestras vasijas pueden recibir más luz, pues podemos entender todavía a otro nivel las cosas que antes, o sea, el conocimiento ahí está, pero hay veces que está tan en nuestra cara que no nos damos cuenta, porque es tan obvio que pasas enfrente de él y es como somos peces nadando en el agua y no nos damos cuenta que el agua está ahí, ¿no? Hasta que llegas a tomar conciencia cuando vas subiendo el nivel de comprensión, que no se trata de una elevación de comprensión en el sentido individual, sino más bien cuando lo hablan en los campos morfogenéticos, por ejemplo, Rupert Sheldrake, ¿no? Cuando uno avanza y se va juntando con otros que van avanzando, llegamos a la masa crítica y ya se requiere otro tipo de comprensión del conocimiento. Entonces, para mí era muy importante que tocáramos el tema porque digo, ayer me dije, oh, ok, esto para mí, pues le da todavía muchísima más, más legitimidad, que ya o sea, se nota, o sea, cuando un grupo iniciático te está dando información que es correcta, que es aplicable a la vida diaria, que es congruente, pues ya sabes que es legítima, pero el nivel de trabajo que se lleva a cabo en tantos sentidos por parte de Somefer y más esto, dices, pues claro que es legítimo. O sea, no es solo que lo estoy viendo yo experimentalmente, sino que hay toda una historia detrás de ese linaje que tiene esa validez. Entonces, eso a mí en lo personal como estudiante de Somefer, pues me da mucha tranquilidad de decir, estoy en buenas manos. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, eso que comentas en relación a los niveles de conciencia es bien importante y es parte de las de enseñanzas de Sumefer. O sea, todo cómo ha avanzado en los 11.500 años que llevamos como Homo sapiens sapiens, no tenemos el mismo nivel de conciencia que nuestros ancestros, ¿no? Así Cada vez es. aquí, y punto importante, ¿por qué lo quise retomar? Porque en alguna medida, el punto es, tarde o temprano, nuestro nivel de conciencia va a ser el óptimo, por llamarlo de esa manera. Pero aquí el punto es que nosotros mismos podemos acelerar ese proceso y somos los que de alguna manera tenemos esa inquietud y, 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 este, y nos agrada este tipo de estudios tratando de ver el cómo, ¿no? El cómo podemos hacer ese tipo de cuestiones. Aquí, por ejemplo, de lo que decías Ujú, de que todo se deriva de los egipcios, esta lámina que tienes aquí de Hermes Trismegisto, bueno, para los egipcios era Tot, ujú, y es el mismo que Hermes y que Mercurio, ¿no? Para, sí. para los, este,
para los hebreos y para los romanos, ¿no? Así es, Ujú, y todo lo que significa, todo lo que implica. Ahí claro. ves estudios de la Kundalini, religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Por qué hablo de la Kundalini? Porque la Kundalini no necesariamente, o sea, podría tomarse como estudios de Asia, asiáticos, cómo se Claro. expandió a todo el mundo lo de los egipcios, ¿no? Y obviamente regionalizándolo, haciendo como endémico, por decirlo de alguna manera, el conocimiento a cada uno de los lugares. Ujú. Muy Así bien. es. En este tenor, ya que estamos platicando de esto, tú como instructor de tarot hermético para Somefer, ¿nos puedes contar un poco acerca de qué se trata, acerca de qué se trata este sendero de estudio? O sea, ¿por qué a mí me podría interesar aprender tarot hermético? Entonces, voy a cambiar de diapositiva nada más para que vayamos viendo un Adelante. poquito, pero, sí, o sea, ¿y por qué voy a entrar en este sendero de estudios con Somefer? Así, ¿por qué sería la razón? Sí, sí, fíjate que es una buena pregunta porque precisamente en gran medida fue lo que a mí me ponía un tanto reacio. Dije, tarot, pues, ¿en qué me puede ayudar o para qué me puede? Y resulta que cuando ya, o sea, finalmente algo me decía, pues no puedes decir algo negativo o positivo si no lo has estudiado, si no lo has Claro. incursionado. Claro, ¿qué Ujú, puede pasar? Que a final de cuentas digas, no me gustó, no creo que vaya por ahí. Al haber ingresado y darme cuenta que el tarot es el estudio de los senderos del árbol de la vida, o sea, es hablar de Kabbalah. Yo les he comentado a ustedes, no sé si recuerdas, eso yo digo que sí es mío, ¿no? ujú. Este dicho o frase, no sé cómo se le puede llamar, iniciar o empezar a estudiar tarot es empezar a estudiar Kabbalah Sí. y continuar Kabbalah es seguir estudiando tarot. O sea, no podemos separar el tarot de la Kabbalah porque se trata de cada uno de los senderos del árbol de la vida. Esa parte yo no la sabía y por eso es parte del conocimiento que está oculto. Y Mm, una de las maneras de ocultar el conocimiento fue en las claves. Tú sabes que el tarot, o la mayoría de los que nos están escuchando deben saber que el tarot es la baraja española. O sea, ujú. lo ocultaron en un juego, ¿no? Obviamente Así hay es. 22 arcanos que son los mayores, que de ahí se derivan los menores y ya se complementa toda la baraja española. Ujú, Pero, ¿por qué considero que es importante? Porque es empezar a estudiar la Kabbalah y la Kabbalah es fundamental para entender la creación humana y oh, los, sí. y los fines del ser humano para con el creador o los creadores o Dios o como se le quiera llamar, ¿no? Ujú. Entonces, por eso considero que es importante y fundamental. Hablando de esto, acabas de tocar un punto que es álgido para mí, que es muy importante, que es exactamente los prejuicios, ¿no? ¿Cuáles son los principales prejuicios que hay alrededor del tarot hermético, crees tú, con base en tu experiencia o lo que has visto en otros alumnos o en otras personas? Y como te comentaba incluso conmigo mismo, ¿no? Que hablar de tarot muchas veces yo decía, perdón por cómo lo voy a manifestar, pero así fue. Incluso al maestro Luis, y espero que, yo dije, cuando se lo comente, espero que no se vaya a enojar, ¿no? Porque, pues tarot, tampoco tengo cara de gitano, ¿no? O sea, uno piensa que es una cuestión de adivinación, algo mántico, algo Ujú, vamos, no iba conmigo esa cuestión de las mancias, ujú. hablar de mancias es hablar de cuestiones adivinatorias, ¿no? De Sí, detalles así. Y cuando lo empiezas a estudiar y te das cuenta de que puede servir para eso, puede sí, servir. No sé, sí, claro. mi estudio no va por ahí, mi estudio Ujú, es el, el, este, el significado del nivel de conciencia que va envuelto en cada una de los arcanos mayores o de las claves del tarot ujú, y cómo cuando lo estudias, qué es lo que significa y qué es lo que representa o debería de representar para ti como parte de la creación. Entonces, cuál sería el prejuicio ese que de repente uno lo ve como está muy, muy mal conceptualizado en el sentido de que es una cuestión mántica o que es como de los gitanos que te van a leer la mano, en fin, pero ujú, no, realmente es un conocimiento que lo escondieron también, que ya cuando lo estudias, como tú dices, hermético, filosófico, dices, ah, caray, no pensé que esta baraja española tuviera tanto conocimiento, ¿no? ujú. Sí, ese es el punto al que quería llegar porque efectivamente hay muchos tipos de oráculos y tarots que sí funcionan. Bueno, yo sé porque yo leo y puedo leer, curiosamente para otros, no para mí.
puedo leer ciertos tarots y sí, la verdad, me han dado respuestas muy acertadas. Digo, para otros, yo para mí soy pésima leyendo, ¿no? Pero recuerdo, y por eso te hacía yo también esta pregunta, recuerdo que cuando yo empecé a estudiar en la Ciudad de México, en Ediluz, ya que no estaba mi tía Yuli, esa historia te la conté un poquito, y me invita en ese entonces Gerardo Saide, vente a tomar curso de tarot hermético. Yo ya sé leer las cartas, ¿para qué quiero, no? Y aparte, pues, ni lo hago, ¿no? Pero pues voy entrando y digo, caramba, así como tú, ¿no? A ver, ¿qué es esto, no? O sea, pues esto no es como así esa güera se lo está sacando, ¿no? No, 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 nada que ver. Porque y ahí está el detalle. Una cosa es el tarot como una mancia, que es muy válido y que es muy respetable Ujú. digo, yo Así misma es. lo he hecho o lo hago y con buenos resultados, pero otra cosa muy distinta es hablar de tarot hermético, porque aquí ya estamos hablando de un conocimiento oculto en los arcanos que tú le empiezas a rascar y empiezas a ver que ahí viene la historia de la creación y también yo creo que nuestra propia historia, porque a mí me pasaba, bueno, me pasa todavía, no sé si a ti te pasaba o te pasa, sea que cuando vuelves a tomar curso, cuando tú estás instruyendo, que la carta con la que vamos trabajando semana con semana, algo te pasa en tu vida que está representada esa carta o ese arcano en lo que te pasa. No sé si a ti te sucedió eso. Sí, por supuesto. Simplemente, fíjate qué curioso, ¿no? Por eso, Ajá. cuando yo conocí al maestro Luis y le comenté eso, que estaba un poco inquieto, tal vez hasta incómodo, porque el conocimiento que estábamos teniendo ahí sentía que era insuficiente. Ujú, Él me dijo, Silverio, aquí por eso se dice que no hay casualidades, hay causalidades. ujú, Y causalmente, quiero que vayas a tal día, el próximo sábado, a tal, bla, 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 bla. Entonces, lo que tú dices, todo pasa por algo. Y sí, ujú. efectivamente, generalmente estudias un arcano y de alguna manera te conecta con un punto del momento de tu vida, ¿no? De lo que estás viviendo en ese momento. Sí, Sí. totalmente de acuerdo. Y algo muy curioso que me pasó en esta segunda vuelta, ahorita en el nivel que tú nos diste instrucción, fue que, bueno, pues yo ya conozco los arcanos, porque pues no es la primera vez que yo tomo el curso, ¿no? Y hay unos que pues tienen mala fama. Ahora es que hay algunos arcanos que tienen muy mala fama. Entre ellos, por ejemplo, el diablo. ¡Ay, el diablo! O la torre, ¿no? Entonces, me pasó algo muy curioso en esta ocasión, que nos íbamos acercando a estas tenebrosas, ¿no? O estas tétricas, estos arcanos tétricos, y yo, chin, a ver qué me pasa, ¿no? A ver dónde me viene el rayo de la torre o a ver dónde me viene el diablo, pero curiosamente esta vez, como estuve como con un espíritu más abierto, una mente más abierta, mi corazón también, fui como me reconcilié un poco con los arquetipos, ¿no? Y lo empecé a vivir. Sí viví la energía de ese arcano, pero como yo ya no traía esa predisposición, por decirlo así, de que es que le hablo es malo, es que la torre, chin, ahí te va a venir un trancazo de la vida, ¿no? O sea, son ideas muy bobas que uno a veces se va cargando. Entonces, a mí me pasó esta vez de que dije, es que yo ya estoy entrando a otro nivel de interacción energética. Yo creo que trabajamos porque ahorita vamos a platicar de los diferentes niveles y cursos más o menos qué es lo que se hace, pero ahorita en Tarot 2A, que fue la instrucción que tú nos diste, pues tenemos que iluminar los arcanos con colores. Y se llama iluminar porque pues le ponemos la luz del color, ¿no? Entonces es como, estás trabajando con la carta se lleva tu energía y esa energía está ahí viva y está hablando contigo, está interactuando contigo. Entonces es como va transformándose esa relación con la información que se hace muy evidente, muy viva, muy experiencial, no sé si estoy diciendo bien esa palabra, muy así de vivirlo. Entonces, es como una idea que a mí se me desvaneció en esta vuelta que di. Entonces, no sé si a ti te pasó lo mismo o te ha pasado lo mismo a lo largo de tus estudios con Somefer. Pues básicamente fue en ese momento, ¿no? Que te digo que yo Ujú, tenía mis prejuicios respecto de cómo se veía el tarot, pero cuando lo empecé a estudiar y me di cuenta de que había sido, así lo digo, pues es que sí fue, abiertamente, ujú. de que había sido un error de mi parte tener ese prejuicio, pues Claro. obviamente
de repente como que es una especie de llave donde dices, debo de estar abierto a todo lo demás. No necesariamente, eso no implica necesariamente que digas, todo lo que me digan va a ser verdad. No, el mismo maestro te ha dicho. Y he hablado mucho del maestro, pero también quisiera señalar a Marce, que tú la conoces, Marcela Ah, Rodríguez, sí, claro. que también es instructora de SOMEFER y que también he recibido instrucción y apoyo también de ella. Los dos son excelentes instructores, tienen mucho conocimiento. Ujú, Y sí, comento, me pasó. Sin embargo, el punto es sí estar abierto, pero siempre estar atento, ¿no? ujú. Nosotros como instructores tenemos la instrucción, válgame la redundancia, del maestro Luis de decir, no, sobre todo en cuestiones que son un tanto difíciles de digerir. Oh, sí. Decir, no lo creas, no lo creas, pero tampoco lo niegues. O sea, Ujú, déjalo ahí, tenlo como, ah, caray, será cierto. Y poco a poco tú te irás dando cuenta si es o no es, o hasta dónde lo es, ¿no? ujú. Detalles así. Entonces, eso sí te enseña, porque es una llave a decir, sé abierto, no que lo creas todo, no que todo lo que se te diga sea cierto, no pretendemos eso, ¿eh? De que aquí lo que te decimos es la verdad. No, no, no. Ujú. Esa la tienes que descubrir tú, es más, te lo hemos dicho en diferentes, que la Así es. verdad es una y ahí está. Que no la conozcamos o que no tengamos el nivel de conciencia para acceder a ella es otro tema, pero la Ujú. verdad es una y ahí está. O sea, el conocimiento es uno y ahí Sí, está, sí, ¿no? totalmente. Y hablando de esto, ¿nos puedes compartir qué cambios has tenido en tu persona desde que estás estudiando y practicando lo que has aprendido en Somefer? A ver si nos puedes dar algunas ideas de cómo has vivido tú ese cambio en ti. Bueno, esto es una pregunta a título muy personal, porque obviamente todos lo vivimos de manera diferente. Fíjate, Claro. es medio raro, porque todos lo podemos vivir de manera diferente en base a cómo Ujú. somos, en base a nuestra personalidad, Sí. pero por otro lado, hay algunas cuestiones que son generales para toda la gente, porque, Ujú, por ejemplo, en mi caso, yo era, pues como, insisto, una persona normal, pero de repente sí tenía era muy visceral, muy emocional, tal vez un tanto enojón, por llamarlo de esa forma, y explosivo y detalles así. Y esto a mí me ha ayudado para ser mucho más metódico, mucho más racional. Insisto, no es que sea alguien ya súper controlado, ni mucho menos, ¿no? Pero sigo siendo un ser humano, ujú. pero sí definitivamente no soy igual que antes. Sí me controlo más, tengo más uso de razón, considero que esto te ayuda a ser mejor persona cada día, día a Ujú. día. Sí, yo Y, concuerdo contigo totalmente en eso. Ujú. exacto, entonces es una pregunta muy personal porque a todo el mundo nos puede ayudar con uno de los problemas, si lo queremos llamar problema, ¿no? O con alguno de los detalles o errores. Dicen por ahí algunas de las sociedades herméticas, vicios, ¿no? Vicios ocultos que pudieras tener, pero es eso, irle cavando pozos profundos a los vicios, ¿no? Ujú. Para ir siendo cada vez mejor persona, o sea, tú ser mejor que tú mismo, Claro. ¿no? Ajá. Y hablando de generalidades, tú como instructor, ¿cuál ha sido tu experiencia con tus alumnos y qué cambios has observado en ellos? Desde que, como nos ves cómo vamos iniciando hasta cuando concluimos el curso. ¿Qué has notado tú? El más evidente, el más notorio es esa chispa que de repente me dicen, y yo creo que no me dejarás mentir, tus compañeros, tú entre ellos, pero también tus compañeros. Ah, ahora entiendo, entonces ahora me hace match, ahora me hace sentido porque esto y esto y esto, o sea, ese tipo de, yo le llamo, tú me has oído decirlo en las sesiones, la sinapsis que se va haciendo. Ujú, Cuando ustedes inician, yo les digo, ustedes van a pensar, tal vez todos, tal vez no todos, pero van a ujú, pensar que después de una sesión van a decir, no le entendí o casi no le entendí o detalles de eso. Pero resulta que a través del curso de repente, yo les pongo el ejemplo de una semillita de frijol que la ujú, ponen bajo la tierra, ¿no? Y que de repente la tapan y ahí ya no vemos cómo va surgiendo, cómo va ujú, creciendo hasta que empieza el tallo. Pero de repente se tiene contacto con esto y ya se ve. Entonces, cuando lo vuelves a estudiar o cuando lo vuelves a tocar, aunque sea con un arcano más de los que siguen, de los subsecuentes, es ujú, cuando te empiezas a hacer ese clic, Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo ustedes solos van diciendo, ah, ok, entonces esto se refiere a esto. Ah, no lo había visto de esa forma. Detalles ujú. de esos.
Sí, van ¿no? cayendo los 20, eso sí, sí me consta que de pronto es, entonces esto de esta carta, y vas viendo cómo se va hilando cada arcano y te va Exacto. contando una historia, entonces la verdad que es maravilloso. Antes de empezar a platicar de los cursos, un poquito más, em, mencionaste una palabra bastante interesante hace unos minutitos, que es lo oculto. Entonces, a este se le llama un conocimiento oculto. ¿Por qué se le llama oculto? Muy buena pregunta también. En Somefer, nosotros tenemos la idea de que oculto es porque, no sé si te acuerdas en las sesiones O, es una representación de Dios, o el huevo cósmico, pues, eso tiene que ver mucho con la O. Ujú, Es una forma de la representación de Dios, del Todopoderoso, hasta del mismo universo, ¿no? Así se ujú, representa. O y culto, que es el culto a Dios, ¿no? ujú. El culto a lo divino, el culto a lo sagrado, etcétera, etcétera. Entonces ese culto, pero que además tiene que ver con que está escondido, o sea, está oculto, es conocimiento que está escondido, es oculto. Pero lo más curioso del caso es que está oculto en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, de nuestra memoria neuronal, Ujú, ¿no? Entonces, tiene ese oculto. lo- Tú que ya has estado en estos cursos y si algunas de las personas que nos escuchan tuvieran a bien inscribirse, se van a dar cuenta que aquí se utiliza mucho el desglose de las palabras en los significados hebreos y detalles. ujú. Así en la última plática que tuvimos con el maestro, tú fuiste testigo de cómo le comenté yo algo de eso también, y en fin, y es parte de los estudios que nosotros mismos, o sea, ustedes también, no hablo de todos nosotros, como, oye, este nombre o esta palabra pudiera relacionarse con esto cuando lo vamos separando con algunos significados precisamente del hebreo, ¿no? Así es. Ujú. Así es. Entonces está oculto, sí, está escondido, pero está escondido en cada uno de nosotros. Sí, porque de aquí viene la siguiente pregunta, que realmente es la que está motivando a decir, bueno, a ver, este es conocimiento oculto, ¿por qué no? Porque tal vez mucha gente piensa que al ser un conocimiento oculto, eso significa que no todos pueden tener acceso a él. Entonces, no sé si nos pudieras decir un poquito, ¿es verdad o no? Si es conocimiento oculto, entonces, pues no todos pueden tener acceso a él o de qué va el asunto. Sí, sí, mira, está oculto porque lo tienes que encontrar tú. Ujú, Sí, nosotros les damos la instrucción y les decimos todo lo que significa, pero el verdadero conocimiento lo vas descubriendo tú en base a ese tipo de visualizaciones o meditaciones al estar viendo las claves del tarot, ujú. surge de ti. Y ustedes Sí. mismos se han dado cuenta, precisamente hablaba de eso cuando les digo, entonces esto tiene que ver con esto, y es cómo va surgiendo ese conocimiento. Todos sin excepción tenemos ese conocimiento oculto. La cuestión es, como tú decías cuando empezabas, si yo me voy a elegir, qué tanto compromiso tengo yo, si yo sé que está oculto, pero que está oculto en mi memoria neuronal, pues ¿qué tengo que hacer? El sendero del tarot me va a ir indicando cómo le debo hacer o cómo debo de ir meditando para buscarlo dentro de mí mismo. Mm, exacto. Llego a esa pregunta porque probablemente mucha gente esté buscando información o que esté buscando conocimiento. Y cuando se encuentran con este tipo de escuelas, ¿no? Que a ti te pasó, tú nos acabas de contar ahorita que cuando te dijo el maestro Luis, ay, tarot, y tú, espérame, no soy gitano. O sea, perdón, ¿con quién crees que estás hablando, no? Son ideas No, no, preconcebidas que traemos. Lo estoy exagerando un no fue poco, tanto ¿eh? así, pero sí, 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 sí. Lo estoy exagerando porque mucha gente nos pasa que brinca el ego y dice, no, es como que, ay, no manches. No, lo estoy como, lo decía, estoy Sí, 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 exagerando un te poco para entiendo. hacerlo gracioso, en el sentido de, es que mucha gente, es que al mismo tiempo son cosas tan bobas en cierto momento que nuestra propia mente nos pone las trabas de, ay, como que eso es poca cosa para mí, o sea, que a mí no me vengas a presentar esto, ¿no? O sea, yo estoy en otro rollo. Pero eso es cuestión del ego y es válido porque el ego nos quiere proteger hasta cierto punto, ¿no? Pero lo que me refiero es, estamos como que buscando ese conocimiento, pero dices, ay, es que es oculto, ¿no? Pues si es oculto, pues ¿para qué, ni para qué me acerco? ¿Para qué me acerco si es oculto y pues no voy a tener, o sea, como que pues, no me lo van a querer enseñar, ¿no? ¿O de qué se trata esto? Porque yo lo he visto con varias personas que traen esta idea en la cabeza e incluso llegan a entrar a escuelas como esta y en lugar de aprovechar el conocimiento siguen como con esa idea que está muy metida en su subconsciente de que pues voy a pelearme con
porque mi ego no está listo para recibir esto, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante anotar es que cuando hablamos de un conocimiento oculto, no es que sea de unos cuantos o que sea de una élite necesariamente, que en algunos grupos iniciáticos sí es así, ya lo hemos platicado tú y yo aparte, ¿no? Que sí es cierto, unos son como clubes, ¿no? Sociales, prácticamente, que toman el pretexto de para hacer lo que quieran y manden, pero escuelas que están bien fundamentadas como esta, no están buscando reunirse con una finalidad banal. Aquí lo que estamos buscando es darle herramientas a la persona. Bueno, estamos buscando, ya me estoy incluyendo en el club, No, hablando sí, de, es claro, por supuesto. Pues lo- por eso te decía respecto de este tipo de programas que tú haces. sí, lo que se busca es dar conocimiento y dar herramientas para que la persona se empodere y que pueda hacer ese trabajo interno. Entonces, yo creo que eso es muy importante que si hay alguien que tenga esa idea errónea de que lo oculto necesariamente significa que no es accesible a todos, que esto no es el caso. Más bien, ¿cuál es el origen de la palabra oculto y por qué? Porque tú lo acabas de decir, o sea, el secreto de la creación pues está en nosotros mismos. Pero ¿cómo vas a llegar a ese conocimiento? Y lo platicamos luego mucho en clase. Tú me has ayudado a entender eso. Es que lo traemos en nuestra genética, en nuestro cuerpo, en nuestras neuronas. Y hay que activarlo, porque ya lo tenemos adentro, pero pues ¿de qué te sirve que esté ahí si no lo has sabido activar? Por eso está oculto. Pero eso no significa que no sea accesible. Hay que ver la diferencia, ¿no? ¿Cómo ves? Totalmente de acuerdo, así es, así Ujú. es. Y incluso, por ejemplo, en el caso de las claves del tarot, que insisto, que tarot es Kabbalah, ¿eh? Ya, Sí, claro. ya entendí yo que hablar Ujú, de tarot es hablar de Kabbalah. ujú. Hay un dicho que dice que la mejor forma de guardar un secreto es a la vista de todo mundo, Exactamente. y es esta, es parte de esto, ¿no? Ujú. Muy Ujú. bien. Y bueno, pues ahora sí, platícanos un poquito de los diferentes cursos que ofrece Somefer y bueno, ¿con qué empezamos, no? Con 7 pasos. A ver, cuéntanos un poquito acerca de Y mira, siete estos, pasos. con mucho gusto, estos son los cursos que de alguna manera son eh, la columna vertebral de Somefer, o sea, desde el inicio, como tú dices, 7 pasos, etcétera. Pero lo que se me había pasado a comentarte es que también hay unos seminarios, uno específicamente uno que se llama, y ya te lo había comentado, o bueno, a todos ustedes en las sesiones, uno que se llama Cerebro Alcalino Ujú, y otro que se llama Anatomía Oculta. Esos dos también son complementarios y los considero bastante buenos. ¿Por qué no son tanto como cursos? Son más bien como seminarios porque tienen una duración como de un mes y estos otros son un poquito más largos. El más ujú, corto es el de 7 pasos que dura como mes y medio, 2 meses más o ujú, menos. Ya de ahí son cursos un poquito más extensos, ¿no? ujú, 3 meses, 6 meses, etcétera. ujú, El punto es, empezamos con 7 pasos que de ocultismo práctico, que es una iniciación, son una serie de preguntas o, preguntas como para que uno mismo reflexione de qué es lo que espera o qué es lo que busca, qué es lo que pretende con el tipo de estudios místicos, ¿no? Pero también se te van dando cierto tipo de herramientas para que tú lo encuentres, para que tú lo deduzcas. Es una preparación ujú, a estos estudios, ¿no? ujú, Luego se sigue con Tarot 2, perdón, Tarot 1, que ujú, es una explicación a un primer nivel, como tú lo dijiste hace rato, insisto, a nivel de kinder, por decirlo de alguna manera, ujú, eh, y se explican el tarot hermético en el primer nivel de tarot con las claves en blanco y negro, ujú, ¿no? Es un material que se otorga, etcétera, pero se visualizan las claves en blanco y negro. ujú, Termina ese curso y sigue Tarot 2A, que es el que acabamos de terminar. En este caso, se colorean, como tú lo dijiste, pintan o se iluminan las claves y se da otro tipo de instrucción que es más elevada. Se supone que con el Tarot 1 ya tu memoria neuronal está más preparada. Cuando hablo de tú, hablo de todos nosotros, incluido yo, ¿eh? Tu claro. memoria neuronal está más preparada Ujú, para poder tener acceso a los conceptos herméticos o místicos, tal vez, por decirlo de esa manera, que trata de arrojarte como conocimiento el estudio de los arcanos, pero ya iluminados.
ujú, El color tiene un impacto importante y necesario en la visualización y y cómo repercute en nuestra memoria neuronal. Termina este curso y sigue Tarot 2 parte B, que es con otro tipo de claves del tarot, son un poco más pequeñas, las que ustedes tienen son grandes, son un poquito como la mitad de lo que tienen ustedes, y se pinta pero con acuarela. O sea, es una reverberación todavía más profunda la que se tiene y también es otro tipo de instrucción que se da por cada una de las claves en donde, insisto, igual que en esta parte, para con la anterior, se pretende que nuestra memoria neuronal esté también ya preparada para recibir ese tipo de conceptualizaciones, porque los que la reciben realmente, más que de manera consciente, son nuestra subconsciencia. O sea, por totalmente de eso te digo acuerdo. que de repente nosotros pensamos que no le entendí, pero cuando lo sigues estudiando, de repente empiezas a ver que, ah, caray, entonces esto significa, es como si le habías entendido. O sea, no es que Sí. tú le entiendas de manera consciente, sino tu subconsciencia. Es Ujú, ahí donde se empieza a trabajar todo esto. ujú, Después de Tarot 2 parte B, se sigue Tarot 2, perdón, Tarot 3. Tarot ujú, 3, que una visualización con las mismas claves que ya se tienen en acuarela, ujú, pero ya se empieza a visualizar o meditar con tres o más claves. Obviamente se empieza por primero se da una instrucción de qué se trata. ujú, Es un curso más largo y este lo da el maestro Luis Suárez, él lo da de manera personal. Y y después empieza a visualizar primero con tres y luego con seis y luego con nueve claves del tarot. Y eso tiene una repercusión todavía más fuerte en la subconsciencia de cada uno de nosotros ¿con qué intención? Siempre la intención es hacer más fácil el conocimiento y la conexión para con los registros akáshicos, que eso podría ser una materia más profunda para incluso tal vez como para la plática del maestro Luis en un momento dado, ujú, pero sabemos que nuestro cerebro, o sea, donde reside nuestra memoria neuronal, es una antena para que nosotros tengamos acceso a esos registros akáshicos. Y es de lo que se trata de hacer nuestro cuerpo de luz, preparar nuestra memoria neuronal o nuestro cerebro, esa antena, para que tenga una conexión más fácil a esos conocimientos, ¿no? Eso sería Tarot 3. Y ujú, después de Tarot 3 sigue Kabbalah, que si nos fijamos aquí en Tarot 3, lo que se estudia básicamente son los senderos. Los senderos, como la mayoría de nosotros sabemos, son esos caminos que unen a cada uno de las sefirot del árbol de la vida. Y obviamente pueden estar unidos por más de un sendero, ¿no? Dependiendo hacia qué sefirot se vaya. O sea, una a dos o a veces hasta tres sefirot, ¿no? Depende de los senderos que se tengan. ujú. Es la Kabbalah, pero es la Kabbalah igual hermética, no la Kabbalah que dan, por ejemplo, los rabinos, o detalles así. Claro. Esto es bien importante, deriva del Sefer Yetzirah, la da también el maestro Luis Ares de manera personal, Ujú, y es muy enriquecedora porque es otro tipo de meditación con más conocimiento en relación a los mundos, en relación a más color, en relación a se te da la explicación de quiénes son los vigilantes o las energías divinas, etcétera, en cada uno de los mundos, en cada una de las afidades y que la conexión con estos senderos. O sea, es un estudio muy profundo, si te fijas, sí. si se fijan más bien, de lo que es la Kabbalah. Ujú. Además, Termina la perdón, Kabbalah. Sí, perdón, también aquí ya se incluye lo que es la gematría, ¿no? También el análisis de las diferentes palabras hebreas con números, que eso también ya te da otro nivel de comprensión de todo lo que se trabaja en los niveles anteriores, ¿no? totalmente, así es. Así, Ujú, la gematría se trabaja, el maestro la trabaja prácticamente en cada plática que da. En la pasada que nos dio, sí. acuérdate que también manejó mucho la gematria, pero sí Ujú, aquí todavía más, es más profundo lo de la gematria, ujú, totalmente. Porque como comentábamos hace unos momentos, ujú. cada una de las letras hebreas también tiene un valor numérico, Así ¿no? es. Ujú, Obviamente tiene significados, etcétera, todo eso, ¿no? ujú, Termina el curso de Kabbalah y sigue el curso de sonido y color, que si se fijan también tiene que ver con o sea, vamos, ahí está el árbol de la vida y aquí el asunto es que se da una explicación del tipo de reverberación que tiene cada color y cada nota musical, cada sonido musical para una meditación o visualización más adecuada
para que tenga un buen efecto en nuestra memoria neuronal y podamos continuar con esa preparación o esa facilitación para nuestra memoria neuronal y la conexión con los registros akáshicos. Y de esa manera se facilita todavía más las meditaciones cuando estamos visualizando nuestras claves del tarot. De hecho, te acordarás que nosotros desde el principio del curso les dimos La tabla un- la tabla donde viene el de las cuadro donde viene atribuciones. pero también qué nota musical y qué color le corresponde a cada uno de los arcanos, para que Ujú, desde entonces ustedes ya van teniendo una especie de idea de cuando llegan a el color, de, ok, por eso es este tipo de conocimiento que nos fueron dando desde aquel entonces. ujú. Y por eso sentimos que se les facilita más. Sí. Termina y tiene que ver mucho también, aquí ya entramos en cuestiones de los chakras, de detalles de eso, o sea, la reverberación que tiene, no solamente con la memoria neuronal, sino cada uno de los chakras, ¿no? Que obviamente en el cerebro tenemos dos de los chakras, que son porque trabajamos los chakras de abajo para arriba, entonces son Ujú, los últimos dos que se trabajan, pero ujú. se facilita más esta reverberación. Ok. Y al final se da el curso de alquimia, que de alguna manera es un compendio de todo lo anterior, pero con la intención de facilitarnos el trabajo para el cuerpo de luz y obviamente tener al manejar o al tener, mejor dicho, un cuerpo de luz más sencillo, obviamente nuestro cerebro, nuestra memoria neuronal como antena, pues funciona de una manera más adecuada para que la conexión con ese conocimiento divino, como les comento, sea mucho más sencillo cada vez, ¿no? Ujú. Entonces podemos decir de los cursos que se dan, bueno, como dices tú, no, como que esta es como la columna vertebral, pero hay otro tipo de cursos y otro tipo de charlas que se dan, que bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de cómo ponerse en contacto con Somefer, pero es como, vas haciendo carrera, o sea, es como, es un estudio que se va construyendo nivel tras nivel, pero que además, que es lo que a mí más me está gustando, es que puedes, como en tu caso, puedes volver a tomarlo para seguir aprendiendo, o sea, es algo que no, este, no está restringido a que, ah, ya terminaste el nivel y ya estás iluminado, no, este es un trabajo continuo que incluso si quieres volver, vas a descubrir algo nuevo, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Sí, los otros seminarios que te digo son como complemento. Está la columna Ujú, vertebral, están los otros seminarios, pero también hay otro ujú, que es largo, dura más o menos un año y es una especie de curso propedéutico para los mm, que estuvieran interesados en ingresar en la Golden Dawn, o sea, ujú, a ese grado, ¿no? Es ujú, magia ceremonial, se te explica de qué se trata, más o menos de qué va, etcétera, etcétera, por si tú tienes interés y encuentras por ahí una de estas órdenes, ver la forma de ver si se te puede este, permitir el acceso ahí. ujú. Y si Así quieres, es. vámonos a la siguiente diapositiva, que es donde ya empezamos a mostrar un poquito más cómo se ve esto de la página web, ¿no? De la escuela en línea de Somefer. A ver, cuéntanos un Claro, poquito adelante. acerca de ella. Sí, como les comentaba, desde el 2017 se desarrolló la página, ¿no? Que se llama igual que la escuela, se llama Somefer, y que se tienen todos los cursos digitalizados. Incluso por ahí en el texto van a ver que dice seminarios también, que esos son a los que yo me refiero de cerebro alcalino y anatomía oculta, ¿no? Ujú, Y están de esta manera, bueno, también tenemos, tú lo has visto por ahí, de muchos, pero infinidad de videos que son instructivos, que son de diferentes temas, desde, por ejemplo, ahora que acaba de pasar lo de los tres reyes, o el Día de Reyes propiamente, los ujú, de la Natividad, los solsticios, ujú, infinidad de información que ustedes si ingresan y ponen un tema, por ahí van a encontrar un video tal vez de 5 minutos, de 10 minutos que puede tener que ver para de repente darles idea de qué se trata esto. Pero cuando entramos, por ejemplo, al curso de Tarot uno por decir por poner un ejemplo, ustedes van a encontrar el primer tema. Generalmente los primeros temas son como unas inducciones, como unos preparatorios, ¿no? ujú,
y se les dice qué es lo que, por ejemplo, en la de Tarot uno se les explica, bueno, se les va a dar unas claves que son en blanco y negro, se trata de que tengan esto, el material mínimo es esto, bla, bla, bla. En el segundo empiezan a ver, por ejemplo, la primera clave, que es el oco. Tienen un video que lo explica el maestro, o sea, tienen acceso ahí y ese ya está grabado, ya está ahí subido previamente en la La página, plataforma. Ujú, en la plataforma exactamente, tienen un video, tienen un audio, que no es lo mismo que el video, son complementos. O sea, sí, es lo mismo en cuanto al tema, pero se complementan, no dice lo mismo el maestro. Tanto ujú, el video como el audio los están hechos por el maestro y tienen también un texto que pueden descargar, está en PDF, con la idea de que ustedes pueden ingresar y ven el video, les da una idea, escuchan el audio, les da otra idea y leen el texto, lo pueden leer, es más, lo pueden descargar, como en tu caso, tú así lo es. sabes, el texto, el audio también se puede descargar. ¿Con qué intención? A lo mejor con la intención de, pues no sé, vas manejando hacia tu oficina y lo puedes ir oyendo, o Ujú, los que te van en transporte público, en su celular, lo pueden ir escuchando también. O sea, tratando de facilitarles el acceso a la información. Pero también tenemos los cursos semanales, como el curso que acabamos de concluir con ustedes. O sea, aparte de tener este material, de manera semanal se hace una sesión con los instructores que somos nosotros con la intención de reforzar este conocimiento o incluso a veces hasta de aclarar algunas dudas, ¿no? De las que ujú, pudieran surgir con esto. así Entonces, es. y eso es por cada uno de los cursos. En algunos de ellos, al final, vienen algunas lecturas recomendadas, que son Sí. libros que están ahí en PDF también, con la intención de hacerles también más fácil el conocimiento de todos estos cursos, ¿no? Sí, incluso para quienes estén observando esta imagen, que es una captura de pantalla que yo hice de la página, todos estos videos, ustedes, aunque no sean alumnos de Somefer, pueden entrar a la página y los pueden ver gratuitos. Y también está el canal de YouTube donde el maestro Luis ha subido en mil cantidad de videos y están ahí disponibles para quien quiera escuchar. Entonces, yo creo que eso es algo de mucho valor porque muchas de estas escuelas cobran mucho y lo restringen mucho, ¿no? Y aquí el maestro es como, bueno, mira, lo que sí te puedo ofrecer de conocimiento, pues ahí va. Y ya si tú quieres profundizar, pues ya aquí ya les estamos presentando, pues básicamente lo que es el currículum de SOMEFE para que quienes estén interesados y que vean, oye, pues esto como que me late, como que veo que puede ser algo muy benéfico para mi persona pues que se animen y más ahorita que esto lo estamos grabando en enero del año 2026, para quienes vamos iniciando año gregoriano, mucha gente dice, oye, año nuevo, pues vida nueva, ¿no? Como dice el dicho. Entonces, ¿por qué no invertir en aprendizaje nuevo que puede transformar tu vida, ¿no? Entonces, para mí también era bastante importante compartir porque yo me he beneficiado mucho de todo lo que he aprendido dentro de la metodología antes de llegar a Somefer, pero sobre todo ya con Somefer por todo este material que se nos está regalando. Es de verdad una joya que hay que aprovechar, ¿no? Y básicamente yo te agradezco tanto el que estés aquí conmigo para compartirnos tu visión, porque obviamente tú llevas más años activo en Somefer que yo apenas voy cumpliendo un año de estar en esta escuela en particular, aunque ya conocía yo un poco del contenido, pero para mí es muy importante que yo digo, si yo me estoy beneficiando de algo, pues yo quiero compartir con la gente de las diferentes herramientas que yo tengo en mi cajita de herramientas. Oigan, miren, esto me ha servido. Vengan y entérense para quien así lo desee, pues que se anime. Digo, en el peor de los casos puedes decir, bueno, pues lo intenté y realmente no fue lo mío. Bueno, pero no te quedes con la duda, ¿no? Igual va a ser algo que te transforma la vida para bien y que te va a llevar, que es algo que también tú y yo hemos platicado, de cómo una cosa cuando estás tú en búsqueda como alumno, ¿no? Dice el dicho también, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Cuando estás en esa búsqueda, pues te van llegando las diferentes herramientas que se van complementando también. Entonces, es una oportunidad que el día de hoy, que también lo platicábamos el día de ayer, el día de hoy nos regala la tecnología, porque ustedes están allá en Ciudad de México y en Estado de México, yo vivo acá en Querétaro, y gracias a la magia del internet, incluso tenemos compañeros, uno de nuestros compañeros vive en Cancún, o sea,
gente que vivimos en diferentes partes de México, pero incluso si hay gente que nos está viendo en otros países y quieren venir a aprender, oigan, pues hay que aprovechar que la tecnología ahí nos están poniendo la mesa ya para nada más siéntate y vente a convivir con nosotros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que comentábamos también cómo nos facilitó la tecnología el tratar de llegar a más gente, ¿no? Así es. Así es. Muy bien. Y ya para cerrar, la pregunta que para mí es la más interesante que yo te puedo hacer, que es, ¿cuál es tu arcano favorito dentro de lo que estamos viendo aquí en Somefer y por qué? Bueno, yo te podría decir que no sé si fuera el favorito, pero sí me identifico mucho con él. Entonces, todos los arcanos, incluso a lo mejor esto no lo comenté dentro de los cursos, pero todos los arcanos tienen un impacto importante para cada uno de nuestros estados de ánimo. De hecho, por ahí, cuando ustedes o cuando nosotros estudiamos el curso, se nos sugiere cuando tengas tal o cual emoción, Ujú, sugerimos que medites con el arcano tal. En fin, pero yo me identifico mucho con este de la justicia, yo creo que son varios los motivos. El primero es porque coincide con mi signo zodiacal, el primero. ujú, El segundo, porque estoy prácticamente seguro de que por algo estudié leyes, por algo estudié derecho, y pues va muy de la mano con la cuestión de las leyes. ujú, Y el tercero, porque como es el sendero que está en medio de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, hablando de los senderos del árbol de la vida, pues es el 11, ¿no? De 22, o sea, ujú. tomando en cuenta que son, como números son 21, pero con el cero de loco, son los 22, es el que está en medio, y de alguna manera para mí es el que, el que une lo superior con lo inferior. No sé si me doy a entender con eso. Ujú, Es el que media, ¿te acuerdas de cuando hemos hablado en otras sesiones en relación al equilibrio, al tratar de tener ese punto de equilibrio de la unión de ujú. la cruz Ansata o de la cruz de San Andrés incluso? Yo creo que es motivos básicos por los que me identifico mucho con esta clave. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca o sea, de la imagen? Una cosa que obviamente, bueno, esto yo les diría, vénganse a tomar los cursos para que aprendan más, pero algo que nos puedas contar así a grandes rasgos, que sí nos puedas compartir sobre qué es lo que nos está regalando la carta visualmente, qué información podemos encontrar ahí, que nos puede ser de utilidad ahorita como una probadita para quienes Ok. quieran en su momento venir a estudiar con Somefer. Con la intención de no extenderme mucho, porque tú sabes todo lo que representa una clave como esta. Así. Si hablamos de justicia y si lo que vemos es una balanza, si el punto principal es la balanza que tiene, por cierto, que tiene con su mano izquierda y a la altura del corazón, y si hablamos de estudios egipcios y herméticos, Mm, exactamente, tenemos que en el en el libro de los muertos, en el libro de los muertos viene aquel famoso juicio, ¿no? El juicio de Maat, bueno, Maat es la diosa de la verdad, que se ponía el corazón del difunto en uno de las balanzas ujú. y una pluma, la pluma de Maat, precisamente que es la verdad, en la otra balanza y que tenía que pesar lo mismo, ni más ni menos. Mucha gente piensa que si pesaba menos el corazón que la pluma también podría tener, no, tenía que pesar lo mismo por la cuestión del equilibrio, lo Wow. que te comentaba de lo que tiene que ver el medio, justo el equilibrar lo divino con lo material, por llamarlo de esta manera, ¿no? Ujú, Y y solamente entonces podía pasar el difunto al Amduat, que era más o menos la plática que nos dio el maestro, ¿no? Pero ya a partir de ahí tenía acceso a la Jerusalén celeste, a los campos elíseos, al paraíso, al Amduat en egipcio, ¿no? De alguna manera. ujú. Así es. Entonces, yo creo que de alguna manera representa un juicio, por eso la justicia, ¿no? Entonces, ver todo lo que representa el corazón del difunto y que eso que representa estuviera bien equilibrado con la pluma de la diosa de la verdad, que es Maat.
No sé O sea si con que, eso más o menos. Ajá, sí, perdón, o sea que será como, en lugar de ver la justicia como algo bueno o malo, es simplemente encontrar el equilibrio, o bueno, hablando de las columnas, igual también en el árbol de la vida, es estar en la columna central, ¿no? Sería ese como encontrar ese equilibrio entre exacto, una y otra polaridad, ¿no? Dentro de la dualidad que vivimos. Fíjate qué bonito. exactamente, Muy bien. exactamente. Wow, muchas Así gracias. es. Pues ahora No, con sí, mucho gusto. cuéntanos cómo pueden las personas que estén interesadas en todo lo que acabamos de platicar, que quieran formar parte de Somefer, cómo pueden entrar en contacto con la escuela. Mira, se pueden poner en contacto a través del teléfono que están viendo ahorita en la pantalla. Pueden dejar sus comentarios, sus mensajes. Pueden ingresar también a la página de Facebook, como ven ahí, la Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética o SOMEFED. Simplemente en Google pueden poner ustedes SOMEFED y los va a arrojar directamente a la página, Ujú, a la plataforma, como tú lo dices, ujú, y de ahí ingresan y les va dando los pasos a seguir y ahí se pueden contactar con nosotros. ujú. Puede ser a nombre del maestro Luis Suárez o de Marcela Rodríguez, como les digo, que es también parte fundamental, muy importante de SOMEFED Ujú. y nos va a dar mucho gusto que atenderlos, aclarar sus inquietudes por ahí, y si deciden inscribirse, pues también nos va a dar mucho gusto compartir este conocimiento con ustedes. Sí, yo creo que aquí también en la descripción del video yo voy a poner el enlace también porque aquí no lo puse, pero el Ok, enlace a la página de YouTube de Somefer para que quienes quieran ver los videos y el material gratuito que está ahí, que lo pueden igual buscar y les va a aparecer, pero voy a poner el enlace para que también chequen pues todo el acervo cultural y de información que nos han regalado, que está súper interesante. Muchos temas y horas para entretenerse, eso es un hecho. cierto. Perdón, eso lo omití, la página Ujú, en YouTube, que también dicho sea de paso, si me lo permites, claro, va a sonar como propaganda, que no lo es porque es gratuito. Está un programa que hizo el maestro también. Si no me equivoco, este programa lo hizo hace unos años hasta en televisión, que se llamó, eso no lo recuerdo bien, pero tengo la idea de que eso lo comentó el maestro. Se llama En búsqueda de lo sagrado o En busca sí, de lo sagrado. Y es una serie como de 20 o más capítulos que llevan ahí una numerología y que está bastante, bastante interesante, que tiene que ver con va- mucho de lo que se estudia aquí. A él le interesa mucho que nosotros, como alumnos, eh, tengamos una idea lo más precisa posible de lo que es la creación, porque al entenderla, entendemos el porqué del retorno a los creadores, ¿no? ujú, Y también creo que esto no se los había comentado y me disculpo por ello, pero el maestro también tiene un libro que se llama La Creación y que también está ok, bastante bueno y que tiene mucho que ver, obviamente, con los estudios que nosotros tenemos aquí en Somefer. wow, pues sí, ahora sí que hay muchísimos recursos, algunos que bueno, sí se les está pidiendo una retribución económica porque es lo justo, porque pues hay que pagar internet, materiales, bla, 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 pero Así es. cuánto nos está regalando el maestro Luis y también pues los demás, todos los demás miembros de Somefer como tú que están ayudando a que este trabajo, pues, que sigan ahora sí que las columnas de pie, ¿no? Para mí es un gusto, es un placer. Digo, si uno tiene algún conocimiento que considera que le puede beneficiar a la demás gente, yo creo que sería egoísta de parte de uno quedarse con él. Como tú dices, hay algunos puntos que no podemos decir tan abiertamente. Hay Ujú. motivos hay motivos por los cuales, pero sí podemos nosotros compartirles como tú lo dijiste hace rato, un sendero, una especie de mapa de cómo podemos hacerle para adquirir ese conocimiento, incluso que está dentro de nosotros mismos, ¿no? Y lo hacemos con muchísimo gusto. Sí, que eso también lo he de decir que como alumna, cada vez que he tenido alguna inquietud, alguna pregunta, tanto tú como los demás, bueno, las otras dos instructoras, que una de ellas fue Marce, siempre estuvieron a la orden y siempre muy atentas y atentos a poder responder a nuestras preguntas hasta la medida de lo que es posible, porque hay cosas que también lo platicábamos ayer, que nosotros tenemos que descubrir, que ustedes nos van guiando para que nosotros nos caigan los 20, ¿no? Pero hay cosas que no te las pueden decir, tú las tienes que experimentar, pero ustedes son guías de verdad muy centrados, con Muchas gracias. mucha información, pero también con mucho corazón, lo cual permite que también nosotros nos sintamos bien cobijados y bien acompañados en nuestros procesos. Entonces, pues te agradezco mucho, querido Silverio. No sé si nos quieras dar como
un cierre de todo lo que platicamos el día de hoy acerca de Somefer. Cuéntanos. Bueno, simplemente decirles que sí, Somefer, como reiterar, ¿no? Lo que les comentaba yo hace un momento, en el sentido de que yo no tengo, obviamente, la carrera que tiene el maestro Luis, la trayectoria. Ujú, Sí tengo alguna historia en el sentido de búsqueda, nada más en el sentido de búsqueda. Sin embargo, sí me siento muy a gusto. Vamos, de aquí no me muevo, ¿eh? De Someferno, el maestro, incluso, ujú. creo que eso tú lo sabes, el maestro me llegó a comentar: Silverio, regrésate donde estabas, ahí Sí. solamente te falta que te den un diploma, es lo único que te falta. Y yo le dije: no, maestro, o sea, yo para qué quiero un papel, yo para qué quiero un diploma, yo lo que quiero es el conocimiento. Y aquí siento que si me voy allá, voy a perder una clase de acá y es perder tiempo. Entonces, Ujú, yo prefiero que si en algún momento me puedo dar tiempo de regresar, pero para compartir allá también lo que he aprendido aquí, lo haría por eso, no tanto por lo que realmente buscaba allá o en ujú. otros lados, posiblemente, lo he encontrado aquí. O sea, ¿para qué me muevo? Claro, muy bien. Probablemente por ese lado nada más. Pues muchísimas gracias, Silverio, por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido. Y bueno, Gracias a ti, con sincronautas, gusto. si tienen alguna duda, pueden contactar directamente a Somefer, ya tienen la información, o nos pueden dejar aquí en comentarios si tienen alguna inquietud o algo que nos quieran compartir. Igual si hay algún alumno o alumna de Somefer, pasado, presente, que nos quiera también compartir cómo ha sido su experiencia con la escuela, yo creo que estaría padrísimo. Y si no se han suscrito al canal, por favor, háganlo ahora y denle clic a la campanita para que cada vez que haya video nuevo vengan a ver qué estamos haciendo acá en el canal de Mexicamelot. Y pues de nuevo, muchísimas gracias, estimado Silverio, por todo esto que Con nos gusto. compartes. Gracias a ti. Y de verdad estoy muy emocionada de que al fin, porque nos tomamos nuestro tiempo en poder manifestar ya finalmente este Sí, programa, pero estoy muy emocionada de que otros instructores de Somefer vengan también a contarnos un poco de su experiencia, porque hoy más que nunca la gente necesita esta luz, necesitamos iluminarnos, no en el sentido de hacernos maestros encendidos, no, sino más bien de que tengamos estas herramientas para vivir una vida más plena, sobre todo con todo lo difícil que se está viviendo en este momento a nivel planetario. Necesitamos mucha luz y mucho corazón. Entonces, te agradezco mucho que nos hayas compartido tu experiencia y pues nos vemos hasta la gracias próxima, a ti. sincronautas. Me Y despido de todos tus sincronautas. Gracias a gracias. ti Muy y bien. sigo a las órdenes de todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues nos vemos hasta la próxima. Bye.